Buenas noches a todos los que nos escuchan. Soy Pedro. Y yo soy Verónica. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Hola Cast Español, el podcast donde practicas español de forma natural. Hoy vamos a hablar sobre algo muy común en la vida diaria: los deberes laborales simples. Esas tareas que hacemos todos los días en el trabajo. Exacto. Y queremos saber, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué haces todos los días? Deja un comentario y cuéntanos. Nos encanta leer sus experiencias. Bueno, Verónica, yo trabajo en una oficina. Mi primer deber cada mañana es revisar mi correo electrónico. Siempre hay muchos mensajes. Eso es muy típico, Pedro. Yo también reviso el correo cada mañana. Pero antes de eso, enciendo mi computadora y abro todos los programas que necesito. Sí, eso es importante. Después de revisar el correo, yo hago una lista de tareas para el día. Me gusta escribir todo en un papel. ¿En papel? Yo uso una aplicación en mi teléfono. Es más rápido para mí. Pero cada persona tiene su método favorito. Tienes razón. Lo importante es organizar el día. Después de hacer mi lista, respondo los correos más urgentes. Yo también. Algunos correos necesitan respuesta inmediata. Otros pueden esperar hasta la tarde. Exactamente. ¿Y tú, querido oyente, revisas correos en tu trabajo o haces otras tareas por la mañana? Cuéntanos en los comentarios. Sí, queremos aprender sobre diferentes trabajos. Después de responder correos, yo generalmente tengo reuniones. A veces son reuniones cortas, de 15 minutos. Las reuniones son importantes. Yo también tengo reuniones, pero no todos los días. Cuando tengo reuniones, tomo notas. Tomar notas es un buen hábito. Así no olvidas información importante. ¿Usas papel o computadora para tomar notas? Uso la computadora. Es más fácil para organizar todo después. Y puedo buscar información rápidamente. Yo prefiero el papel durante las reuniones. Siento que presto más atención. Después, paso las notas importantes a la computadora. Cada método funciona. Lo importante es no olvidar nada. Después de las reuniones, yo trabajo en mis proyectos. ¿Qué tipo de proyectos haces, Pedro? Trabajo con números, con presupuestos. Reviso gastos y hago reportes. Es trabajo detallado, pero me gusta. Suena interesante. Yo trabajo más con personas. Coordino equipos y ayudo a resolver problemas. Eso requiere mucha paciencia, ¿verdad? Sí, mucha paciencia y buena comunicación. Cada día es diferente. A veces las personas tienen preguntas simples. Otras veces los problemas son complicados. Entiendo. En mi trabajo también hay días fáciles y días difíciles. Los días fáciles son cuando los números están correctos y todo está en orden. ¿Y los días difíciles? Los días difíciles son cuando encuentro errores o cuando los presupuestos no funcionan. Entonces, necesito investigar y buscar soluciones. Eso pasa en todos los trabajos. Siempre hay desafíos. Pero eso hace el trabajo interesante, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Si todo fuera fácil, sería aburrido. ¿Y ustedes, amigos que nos escuchan, tienen días difíciles en el trabajo? ¿Qué hacen cuando tienen un problema? Buena pregunta, Pedro. A mí me gusta pedir ayuda cuando tengo un problema grande. Siempre hay alguien con más experiencia. Pedir ayuda es inteligente. No podemos saber todo. Yo también pregunto a mis compañeros cuando necesito ayuda. El trabajo en equipo es fundamental. Ahora, hablemos de otras tareas simples. Por ejemplo, ¿organizas tu escritorio? Sí, organizo mi escritorio al final del día. Me gusta empezar la mañana siguiente con todo limpio y ordenado. Yo organizo mi escritorio cuando tengo tiempo libre. A veces es difícil mantener todo ordenado durante un día ocupado. Es verdad. Cuando hay mucho trabajo, el escritorio se llena de papeles y documentos. Pero al final del día, guardo todo. ¿Guardas documentos importantes en archivos especiales? Sí, tengo un sistema de archivos. Los documentos de cada proyecto van en carpetas diferentes. Así encuentro todo fácilmente.
Eso es muy organizado. Yo uso carpetas de colores. Los proyectos urgentes van en carpetas rojas. Los proyectos normales van en carpetas azules. Me gusta esa idea. Los colores ayudan a identificar prioridades rápidamente. ¿Y guardas copias digitales también? Siempre. Cada documento importante tiene una copia digital. Es más seguro. Si pierdo el papel, tengo la copia en la computadora. Muy inteligente. Yo hago lo mismo. Las copias digitales son esenciales hoy en día. Otra tarea simple pero importante es contestar el teléfono. ¿Recibes muchas llamadas en tu trabajo? No muchas. Quizás 5 o 6 llamadas por día. La mayoría de la comunicación es por correo electrónico. Yo recibo más llamadas, a veces 10 o 15 por día. Las personas prefieren hablar directamente en lugar de escribir. Debe ser cansado contestar tantas llamadas. A veces sí, especialmente cuando estoy concentrada en otra tarea. Pero es parte del trabajo. ¿Y tú, querido oyente, contestas teléfonos en tu trabajo o usas más el correo electrónico? Es una buena pregunta. La comunicación es diferente en cada trabajo. Verónica, ¿cómo contestas el teléfono? ¿Tienes una frase especial? Sí, siempre digo, buenos días, habla Verónica. ¿En qué puedo ayudarte? Es importante ser amable y profesional. Yo digo algo similar. Hola, soy Pedro. ¿Cómo puedo ayudarte? Simple pero efectivo. La primera impresión es importante. Una voz amable hace que las personas se sientan cómodas. Exacto. Ahora, otra tarea que hago es imprimir documentos. No imprimo mucho porque prefiero usar la computadora, pero a veces es necesario. Yo también imprimo poco. Solo cuando necesito firmar algo o cuando tengo que dar documentos a otras personas. La impresora en mi oficina es compartida. Todos la usamos. A veces hay fila para imprimir. En mi oficina también. Y a veces la impresora no funciona. Eso es frustrante. Muy frustrante, especialmente cuando tienes prisa. ¿Sabes cómo reparar la impresora? No soy experta, pero sé hacer cosas básicas, como cambiar el papel o reiniciar la máquina. Para problemas grandes, llamo al técnico. Yo hago lo mismo. No soy técnico. Para problemas serios, necesitamos ayuda profesional. Hablemos de otra tarea. Archivar documentos. ¿Archivas documentos viejos? Sí, cada mes archivo los documentos del mes anterior. Los guardo en cajas especiales con etiquetas. ¿Por cuánto tiempo guardas esos documentos? Depende del tipo de documento. Algunos los guardo por 1 año, otros por 5 años. Hay reglas específicas en mi empresa. Entiendo. En mi trabajo también hay reglas. Los documentos importantes se guardan por mucho tiempo. ¿Dónde guardas las cajas de archivo? Tenemos un cuarto especial para archivos. Es un cuarto grande con estantes. Todo está organizado por año y por categoría. Eso suena muy organizado. Es importante poder encontrar documentos viejos cuando los necesitas. Exactamente. A veces necesitamos revisar información del año pasado. Si todo está bien organizado, es fácil encontrar lo que buscamos. Otra tarea que hago es asistir a capacitaciones. Mi empresa ofrece cursos para aprender cosas nuevas. Eso es excelente. ¿Qué tipo de cursos tomas? Cursos sobre programas de computadora, sobre nuevas técnicas de trabajo, sobre comunicación. Son muy útiles. Yo también tomo cursos. Me gusta aprender cosas nuevas. Hace el trabajo más interesante. ¿Y a ustedes, queridos oyentes, les ofrecen capacitaciones en el trabajo? ¿Les gusta aprender cosas nuevas? Cuéntenos. Sí, nos encanta leer sus comentarios. Ahora, Pedro, ¿tienes pausas durante el día? Sí, tengo 2 pausas. Una pausa por la mañana, de 15 minutos, y una pausa para almorzar de 1 hora. Yo también. Las pausas son importantes para descansar. ¿Qué haces durante las pausas cortas? Generalmente tomo café y hablo con mis compañeros. A veces camino un poco para estirar las piernas. Yo hago lo mismo. Me gusta salir de la oficina por unos minutos.
El aire fresco ayuda a despejar la mente. Totalmente de acuerdo. Después de la pausa, regreso al trabajo con más energía. ¿Y qué haces durante la pausa de almuerzo? Como, obviamente. A veces como en la oficina, otras veces salgo a un restaurante cercano. Yo prefiero salir. Me gusta cambiar de ambiente. Pero cuando tengo mucho trabajo, como en mi escritorio. Entiendo. A veces no hay tiempo para salir. Pero es bueno tomar una pausa real cuando es posible. Muy cierto. Otra tarea simple es reportar problemas. Si algo no funciona en la oficina, necesitamos informar. Sí, como problemas con las computadoras, con la luz, con el aire acondicionado. Hay un sistema para reportar estos problemas. En mi oficina también. Usamos un formulario en línea. Escribimos el problema y el departamento de mantenimiento lo resuelve. Eso es eficiente. Es importante mantener un ambiente de trabajo cómodo. Absolutamente. Si hace mucho calor o mucho frío, es difícil concentrarse en el trabajo. O si la silla no es cómoda, o si la luz es muy brillante. Estos detalles son importantes. Hablemos de otra responsabilidad. Cumplir horarios. ¿A qué hora entras al trabajo? Entro a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Trabajo 8 horas al día. Yo tengo un horario similar. Entro a las 8:30 y salgo a las 5:30. Es importante ser puntual. Muy importante. Llegar tarde causa problemas. Los compañeros dependen de nosotros. Exacto. Si trabajas en equipo, tu puntualidad afecta a otras personas. ¿Qué pasa si alguien llega tarde en tu oficina? Depende de la situación. Si es una emergencia, todos entendemos. Pero si es un hábito, hay consecuencias. En mi oficina es similar. Una vez está bien, pero llegar tarde frecuentemente es un problema. La responsabilidad es clave en cualquier trabajo. Y ustedes, amigos que nos escuchan, son puntuales. ¿Qué piensan sobre la puntualidad? Buena pregunta. Ahora, otra tarea que hago es verificar mi lista de pendientes. Durante el día, marco las tareas completadas. Eso da mucha satisfacción, ¿verdad? Marcar algo como hecho. Sí, me hace sentir productivo. Al final del día, veo todo lo que logré. Yo también hago eso. Y las tareas que no completé, las paso para el día siguiente. Exacto. No siempre terminamos todo en un día. Eso es normal. Lo importante es hacer lo posible y organizarse bien. Ahora, ¿colaboras con otros departamentos en tu trabajo? Sí, a veces. Especialmente cuando necesito información de otros equipos. La colaboración es importante. Estoy de acuerdo. En mi trabajo, colaboro mucho con diferentes departamentos. Cada equipo tiene información diferente. ¿Cómo te comunicas con otros departamentos? ¿Por correo? ¿Por teléfono? Generalmente por correo electrónico. Pero para cosas urgentes, prefiero llamar o ir directamente a su oficina. Hablar cara a cara es más efectivo para resolver problemas complejos. Definitivamente. Los correos son buenos para información simple, pero las conversaciones son mejores para temas complicados. Otra tarea que tengo es actualizar documentos. A veces la información cambia y necesito modificar los archivos. Eso pasa mucho. ¿Cómo sabes cuándo actualizar algo? A veces mi supervisor me informa. Otras veces yo mismo noto que algo está desactualizado. Es bueno ser observador. En mi trabajo también actualizo documentos regularmente. ¿Guardas las versiones anteriores de los documentos? Sí, siempre. Guardo la versión anterior con una fecha diferente. Así tengo un historial. Eso es muy inteligente. A veces necesitamos revisar cómo era algo antes. Exacto. El historial es importante para entender cambios y decisiones. Ahora, hablemos de preparar reportes. ¿Preparas reportes en tu trabajo? Sí, preparo reportes cada semana. Escribo sobre el progreso de los proyectos. Yo también hago reportes, pero son mensuales. Incluyen números y análisis. ¿Los reportes son largos? Depende. Algunos son de 2 páginas, otros pueden ser de 10 páginas. Depende de la complejidad del tema.
Entiendo. Mis reportes son generalmente cortos, de 3 o 4 páginas. Prefiero ser concisa. La claridad es importante. Un reporte debe ser fácil de entender. Totalmente de acuerdo. Uso gráficas y tablas para hacer los reportes más visuales. Excelente idea. Las imágenes ayudan a explicar información compleja. ¿A quién envías tus reportes? A mi supervisor y a veces a otros gerentes. Ellos usan la información para tomar decisiones. Es una gran responsabilidad. Tu trabajo ayuda a guiar la empresa. Sí, por eso me gusta ser muy cuidadoso con los números. Un error puede causar problemas grandes. La precisión es fundamental. En mi trabajo también. Si doy información incorrecta, las personas toman malas decisiones. Por eso siempre reviso mi trabajo 2 o 3 veces antes de enviar algo importante. Yo hago lo mismo. Es mejor tomar tiempo extra para verificar que todo esté correcto. ¿Y ustedes, queridos oyentes, revisan su trabajo cuidadosamente? ¿Qué métodos usan para evitar errores? Déjennos un comentario. Nos encanta aprender de ustedes. Ahora, Pedro, ¿usas recordatorios en tu trabajo? Sí, uso muchos recordatorios. Pongo alarmas en mi teléfono para reuniones importantes. Yo también. Los recordatorios me ayudan a no olvidar cosas. A veces tengo 5 o 6 recordatorios en un día. Es fácil olvidar cosas cuando estás ocupado. Los recordatorios son muy útiles. ¿Usas recordatorios solo para reuniones o para otras cosas también? Para muchas cosas. Para enviar reportes. Para llamar a alguien. Para revisar algo específico. Eso es muy organizado. La tecnología nos ayuda mucho a ser más eficientes. Sin duda. No sé cómo trabajaba la gente antes sin estas herramientas. Probablemente usaban más papel, más calendarios físicos. Sí, y probablemente olvidaban más cosas también. Quizás. O quizás tenían mejor memoria porque no dependían tanto de la tecnología. Puede ser. Es un tema interesante. Bueno, otra tarea que hago es participar en proyectos especiales. ¿Qué tipo de proyectos especiales? Por ejemplo, el año pasado participé en un proyecto para mejorar los procesos de la empresa. Trabajé con personas de diferentes departamentos. Eso suena interesante. ¿Te gustó? Sí, mucho. Aprendí sobre otras áreas de la empresa y conocí a nuevos compañeros. Eso es valioso. Los proyectos especiales son buenas oportunidades para crecer profesionalmente. Exactamente. ¿Y tú? ¿Participas en proyectos especiales? A veces. El mes pasado ayudé a organizar un evento para la empresa. Fue mucho trabajo, pero muy satisfactorio. Organizar eventos es desafiante. Hay muchos detalles que coordinar. Sí, pero cuando todo sale bien, la satisfacción es grande. Ver a las personas disfrutar el evento es maravilloso. Me imagino. Ahora, hablemos de algo importante. Seguir reglas de seguridad. Sí, muy importante. En mi oficina tenemos reglas sobre cómo usar las computadoras de forma segura. En la mía también. Debemos usar contraseñas fuertes y cambiarlas regularmente. Y no podemos compartir nuestras contraseñas con nadie. Correcto. También debemos cerrar sesión cuando dejamos la computadora. Eso es básico, pero importante. Proteger la información de la empresa es responsabilidad de todos. ¿Tienen otras reglas de seguridad en tu oficina? Sí, no podemos descargar programas sin permiso y debemos reportar correos sospechosos. Lo mismo aquí. Los correos sospechosos pueden tener virus peligrosos. Exacto. Siempre debemos ser cuidadosos con lo que abrimos en el correo. La seguridad digital es cada vez más importante en todos los trabajos. Sin duda. Ahora, otra tarea simple pero importante. Mantener un buen ambiente de trabajo. ¿Qué significa eso para ti? Ser amable con los compañeros. Ayudar cuando alguien necesita ayuda. Ser respetuosa. Estoy totalmente de acuerdo. Un ambiente positivo hace que el trabajo sea más agradable. Y más productivo también. Cuando las personas se llevan bien, trabajan mejor juntas. Muy cierto. Yo trato de saludar a todos cada mañana. Es un gesto simple, pero importante.
Yo también. Y pregunto cómo están mis compañeros. No solo hablo de trabajo todo el tiempo. Eso es importante. Los compañeros no son solo colegas. También son personas con vidas fuera del trabajo. Exactamente. Construir relaciones positivas hace que el trabajo sea más humano. Y ustedes, queridos oyentes, ¿cómo es el ambiente en su trabajo? ¿Se llevan bien con sus compañeros? Cuéntenos. Sí, nos interesa mucho saber sobre sus experiencias. Bueno, Pedro, creo que hemos hablado de muchas tareas hoy. Sí, desde revisar correos hasta mantener un buen ambiente de trabajo. Son tareas simples pero importantes. Cada tarea contribuye al éxito del trabajo. No hay tareas insignificantes. Tienes razón. Incluso las tareas más pequeñas son importantes. Espero que este episodio les haya ayudado a aprender nuevo vocabulario sobre el trabajo. Y recuerden, pueden escuchar este episodio varias veces para practicar. Sí, la repetición es clave para aprender un idioma. No tengan miedo de escuchar el mismo episodio muchas veces. Y si tienen preguntas sobre alguna palabra o frase, déjennos un comentario. Tratamos de leer todos los comentarios. Nos gusta saber cómo podemos ayudarles mejor. Antes de terminar, queremos recordarles que practiquen español todos los días. No necesitan estudiar por horas. 15 minutos al día es suficiente si son consistentes. Pueden escuchar podcasts como este, ver videos, leer artículos simples, hablar con amigos. Lo importante es usar el idioma activamente, no solo estudiarlo en libros. Exacto. El español es un idioma para comunicarse, no solo para memorizar reglas. Antes de terminar, quiero hablar de una tarea más. Adaptarse a cambios en el trabajo. Buena idea, Verónica. Los trabajos siempre están cambiando. Nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, nuevos compañeros. Exactamente. Hace 2 años, mi empresa cambió todo el sistema de computadoras. Fue difícil al principio. Entiendo. Los cambios pueden ser estresantes. ¿Cómo manejaste esa situación? Tomé capacitación, practiqué mucho y pedí ayuda cuando la necesitaba. Después de unas semanas, me sentí cómoda con el nuevo sistema. Esa es una buena actitud. Resistirse a los cambios solo hace las cosas más difíciles. Totalmente de acuerdo. Los cambios son oportunidades para aprender. Y ustedes, queridos oyentes, han tenido cambios grandes en el trabajo. ¿Cómo se adaptaron? Nos encantaría escuchar sus historias. Otra cosa importante es celebrar los logros en el trabajo. Sí, es importante reconocer cuando hacemos un buen trabajo. ¿Tu empresa celebra los logros? Sí, cuando terminamos un proyecto grande, mi supervisor nos felicita. A veces hay pequeñas celebraciones con el equipo. Eso es motivador. En mi empresa también. Cuando alguien hace algo excelente, todos lo reconocemos. El reconocimiento es importante para la moral del equipo. Hace que las personas se sientan valoradas. Absolutamente. Y no siempre tiene que ser algo formal. A veces solo decir buen trabajo es suficiente. Tienes razón. Las palabras simples tienen mucho poder. Yo trato de agradecer a mis compañeros cuando me ayudan. Eso es importante. La gratitud crea un ambiente positivo. Ahora, quisiera hablar sobre balance entre trabajo y vida personal. Ese es un tema muy importante. Es fácil trabajar demasiado y olvidar otras partes de la vida. Exacto. Yo trato de no llevar trabajo a casa. Cuando termino mi jornada, me enfoco en mi familia y mis pasatiempos. Eso es sabio. El descanso es necesario para ser productivo. Si trabajas todo el tiempo, te agota. Completamente de acuerdo. Los fines de semana son para descansar y recargar energía. Y durante las vacaciones, trato de desconectarme completamente del trabajo, sin revisar correos, sin llamadas de trabajo. Eso debe ser difícil. ¿No sientes la tentación de revisar tu correo durante las vacaciones? Al principio sí, pero después de 1 o 2 días, me relajo completamente. Las vacaciones son importantes para la salud mental. Muy cierto.
Todos necesitamos tiempo para nosotros mismos. Y ustedes, amigos que nos escuchan, ¿mantienen un buen balance entre trabajo y vida personal? Es una pregunta importante. El trabajo es importante, pero no es todo en la vida. Exactamente. Tenemos familia, amigos, hobbies, sueños personales. Todo eso también necesita atención. Hablando de balance, también es importante mencionar el manejo del estrés en el trabajo. Muy cierto, Pedro. El estrés es común en casi todos los trabajos. ¿Cómo manejas el estrés cuando tienes mucho trabajo? Yo trato de hacer pausas breves. Me levanto de mi escritorio, camino un poco, respiro profundo. Son cosas simples pero efectivas. Esas son excelentes estrategias. Yo también hago ejercicios de respiración cuando me siento abrumada. Ayuda mucho a calmar la mente. Y también es importante no tomar todo personalmente. A veces hay críticas en el trabajo, pero no significa que somos malas personas. Exactamente. Las críticas constructivas nos ayudan a mejorar. Debemos verlas como oportunidades de crecimiento, no como ataques personales. Esa mentalidad positiva hace toda la diferencia. Y ustedes, queridos oyentes, ¿cómo manejan el estrés laboral? ¿Tienen técnicas especiales? Nos encantaría aprender de ustedes. Ahora, otra responsabilidad importante es cumplir con plazos de entrega. Sí, los plazos son críticos. Cada proyecto tiene una fecha límite. ¿Eres buena cumpliendo plazos, Verónica? Trato de serlo. Uso mi calendario para marcar todas las fechas importantes. También empiezo los proyectos con anticipación. Eso es muy inteligente. Esperar hasta el último momento causa estrés innecesario. Exacto. Si empiezas temprano, tienes tiempo para imprevistos. Siempre hay algo inesperado que puede retrasar el trabajo. Muy cierto. Yo también planifico con tiempo extra. Si el plazo es viernes, trato de terminar para el miércoles. Excelente estrategia. Así tienes margen para revisar y mejorar el trabajo antes de entregarlo. Y si surge un problema, todavía hay tiempo para resolverlo sin pánico. Hablando de problemas, otra tarea es resolver conflictos entre compañeros. ¿Has tenido que hacer eso? Algunas veces. No es fácil, pero es necesario. Cuando dos personas no están de acuerdo, alguien tiene que mediar. ¿Cómo abordas esas situaciones? Primero, escucho a ambas personas. Cada uno tiene su perspectiva. Luego, trato de encontrar un punto medio, una solución que funcione para todos. Eso requiere paciencia y habilidades de comunicación. No todos pueden hacer eso bien. Es verdad, pero con práctica se puede mejorar. Lo importante es ser justo y objetivo. Estoy de acuerdo. Los conflictos son normales cuando las personas trabajan juntas. Lo importante es resolverlos de manera saludable. Exactamente. Ignorar los conflictos solo los hace peores con el tiempo. Ahora, hablemos de otra tarea. Dar retroalimentación a otros. ¿Das retroalimentación a tus compañeros o subordinados? Sí, cuando trabajo en equipo, doy retroalimentación. Trato de ser honesto, pero también amable. Ese es el equilibrio correcto. La retroalimentación debe ser constructiva, no destructiva. Exacto. Siempre empiezo mencionando algo positivo. Luego, sugiero áreas de mejora. Y termino con palabras de ánimo. Esa es una técnica excelente. Se llama el método del sándwich. Positivo, crítica constructiva, positivo. Sí, funciona muy bien. Las personas reciben mejor la retroalimentación cuando no es solo negativa. Totalmente. Y también es importante dar ejemplos específicos, no solo comentarios generales. Tienes razón. Decir haz mejor trabajo no ayuda. Es mejor decir este reporte necesita más datos en la sección 3. Exactamente. La especificidad ayuda a las personas a saber exactamente qué mejorar. ¿Y ustedes, amigos oyentes, reciben retroalimentación en el trabajo? ¿Cómo se sienten cuando alguien critica su trabajo? Es una pregunta interesante. La retroalimentación puede ser difícil de recibir, pero es necesaria para crecer. Completamente de acuerdo.
Otra responsabilidad es mantener la confidencialidad. Hay información que no podemos compartir. Sí, muy importante. En mi trabajo, manejo información privada de clientes. Nunca puedo hablar de eso fuera de la oficina. En mi trabajo también. Los números financieros de la empresa son confidenciales. No puedo comentarlos con amigos o familia. La confidencialidad es una cuestión de confianza. Las empresas confían en nosotros para proteger su información. Exactamente. Romper esa confianza puede tener consecuencias serias, incluso perder el trabajo. O consecuencias legales en algunos casos. La confidencialidad es muy seria. Por eso siempre debemos pensar antes de compartir información. ¿Es apropiado? ¿Tengo permiso? Buenas preguntas para hacerse siempre. Ahora, otra tarea cotidiana es responder preguntas de clientes o usuarios. ¿Trabajas directamente con clientes, Verónica? A veces, cuando los clientes tienen preguntas complejas, hablan conmigo. Me gusta ayudar a resolver sus problemas. Eso debe ser gratificante cuando encuentras una solución. Sí, mucho. Ver a un cliente feliz y satisfecho es una de las mejores partes de mi trabajo. Yo trabajo más con números que con personas, pero entiendo esa satisfacción. Cuando mis reportes ayudan a la empresa a tomar buenas decisiones, me siento bien. Todos queremos sentir que nuestro trabajo tiene significado y contribuye a algo importante. Absolutamente. Trabajar solo por dinero no es suficiente. Necesitamos sentir propósito.